El viento del desierto aullaba como un animal herido cuando Clara Vidal sintió que el suelo cedía bajo sus pies. Era el momento exacto en que todo cambiaría para Always. La tormenta de arena había comenzado inesperadamente esa mañana de octubre, obligando al equipo a buscar refugio en las ruinas dispersas cerca de Amarna. Lo que parecía ser simplemente una formación rocosa natural resultó ser algo completamente distinto cuando el suelo se desplomó, revelando una abertura que no debería haber existido. Clara, de 37 años, arqueóloga forense especializada en momias reales, había llegado a Egipto con una misión personal que llevaba décadas sin resolver. Su padre, también arqueólogo, había desaparecido misteriosamente en una excavación en 1998, y cada piedra que movía en territorio egipcio era una búsqueda silenciosa de respuestas que quizás nunca llegarían. Pero aquella mañana, mientras la arena le azotaba el rostro y el metal oxidado de sus herramientas crujía contra la piedra, algo le susurró que estaba a punto de encontrar mucho más de lo que había venido a buscar. Yusuf Nabil, egiptólogo del Museo Egipcio del Cairo, observaba la situación con esa mezcla de escepticismo y curiosidad que solo desarrollan quienes han pasado 45 años navegando entre verdades oficiales y secretos que nunca han visto la luz. Sus ojos, entrenados para detectar anomalías en jeroglíficos y estructuras funerarias, captaron inmediatamente que aquella abertura no era natural. Las piedras que la rodeaban habían sido colocadas con una precisión que hablaba de intención, de ocultación deliberada. Marcos Duarte, el documentalista portugués de 31 años que había sido contratado para grabar la expedición, sintió como su pulso se aceleraba mientras ajustaba su cámara. Había filmado excavaciones en medio mundo, pero nunca había experimentado esa sensación de estar documentando algo que tal vez no debería ser documentado. El aire que salía de la abertura tenía un olor extraño, una mezcla de piedra húmeda y ceniza que parecía llevar consigo el peso de siglos de silencio. La cámara subterránea se extendía más de lo que las linternas podían iluminar completamente. Las paredes estaban cubiertas de símbolos que Clara reconoció inmediatamente como jeroglíficos, pero había algo inquietante en ellos. Algunos símbolos habían sido deliberadamente mutilados, como si alguien hubiera querido borrar parte del mensaje que contenían. Otros estaban escritos en un dialecto que ni siquiera Yusuf podía descifrar completamente, una variación del egipcio antiguo que sugería un propósito muy específico y, posiblemente, prohibido. Al fondo de la cámara, iluminado por el haz tembloroso de las linternas, se alzaba un sarcófago de piedra negra que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Su superficie estaba cubierta de inscripciones que se retorcían como serpientes alrededor de toda la estructura, y Clara sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura del subsuelo. Los símbolos no solo eran diferentes a los jeroglíficos tradicionales, algunos parecían haber sido grabados con una urgencia desesperada, como si quien los hubiera hecho supiera que el tiempo se agotaba. Marcos mantuvo su cámara firme mientras se acercaban al sarcófago, pero sus manos temblaban ligeramente. Había algo en aquel lugar que hacía que su instinto de supervivencia le gritara que se alejara, que saliera de allí y nunca volviera. Sin embargo, la curiosidad profesional y esa obsesión creciente por documentar lo imposible lo mantenían pegado al visor de su cámara. Yusuf fue el primero en tocar la tapa del sarcófago. Sus dedos, acostumbrados a manejar reliquias milenarias, sintieron inmediatamente que algo no estaba bien. La piedra estaba fría, demasiado fría para haber estado enterrada en el desierto durante siglos. Y había vibraciones, casi imperceptibles, como si algo dentro del sarcófago estuviera moviéndose muy lentamente. Cuando finalmente consiguieron mover la pesada tapa de piedra, lo que encontraron dentro desafió todas sus expectativas y conocimientos. No había cuerpo. No había momia. No había restos humanos de ningún tipo. En el centro del sarcófago vacío, reposaba un espejo de bronce pulido, tan perfecto y brillante como si hubiera sido fabricado el día anterior. Su superficie reflejaba las luces de las linternas con una claridad que resultaba hipnótica, y alrededor de su marco circular había inscripciones en aquel dialecto extraño que parecía susurrar secretos al oído de quien se atreviera a leerlas. Clara se acercó al espejo con una mezcla de fascinación y terror. Como arqueóloga forense, había visto miles de artefactos funerarios, pero nunca había encontrado algo tan fuera de lugar en un contexto mortuorio. Los espejos en el antiguo Egipto tenían connotaciones mágicas y religiosas, pero encontrar uno como único contenido de un sarcófago era completamente inusual. Fue entonces cuando Marcos oyó su nombre. Claro, nítido, pronunciado en una lengua que no comprendía pero que reconoció inmediatamente como egipcio antiguo.
La voz parecía venir del propio espejo, y por un momento que se sintió eterno, los tres arqueólogos se quedaron completamente inmóviles, esperando a que sus cerebros procesaran lo que acababa de suceder. El eco de aquel susurro se desvaneció lentamente en la cámara subterránea, pero dejó tras de sí una sensación de presencia que ninguno de ellos pudo ignorar. Clara sintió que los cabellos de la nuca se le erizaban mientras observaba cómo la superficie del espejo parecía ondular ligeramente, como agua perturbada por una piedra invisible. La historia de lo que habían encontrado comenzó a tomar forma esa misma noche, en el campamento improvisado que habían montado cerca del sitio de excavación. Clara revisaba sus notas una y otra vez, tratando de encontrar alguna referencia histórica que pudiera explicar lo que habían descubierto. Yusuf consultaba sus archivos digitales y llamaba por teléfono a contactos en museos de todo el mundo, buscando algún precedente de un hallazgo similar. Marcos revisaba las horas de grabación que había captado, ampliando cada detalle, ralentizando cada segundo, tratando de encontrar alguna explicación racional para aquella voz que había pronunciado su nombre. Fue Clara quien finalmente conectó los puntos que los llevarían por un camino mucho más oscuro y complejo de lo que habían imaginado inicialmente. La ubicación del hallazgo, a pocos kilómetros de las ruinas de Amarná, la antigua capital de Akenatón, no podía ser casualidad. Los símbolos mutilados en las paredes de la cámara recordaban a los que había visto en documentos clasificados sobre el periodo de Amarná, documentos que su padre había estado estudiando antes de su desaparición. Durante su carrera, Clara había desarrollado una especialización muy específica en el periodo de Amarná y las momias reales de la dinastía XVIII, particularmente después de que comenzara a investigar las circunstancias de la desaparición de su padre. Había pasado años estudiando cada teoría, cada hipótesis, cada fragmento de evidencia relacionado con los faraones heréticos y sus reinas. Y entre todas las figuras históricas de ese periodo, ninguna había capturado su obsesión tanto como Nefertiti. La hermosa reina, esposa de Akenatón, había desaparecido del registro histórico de manera tan abrupta y misteriosa que los egiptólogos llevaban más de un siglo debatiendo qué había sido de ella. Algunas teorías sugerían que había muerto en el año 14 del reinado de su esposo. Otras proponían que había sido exiliada o ejecutada por razones políticas o religiosas. Pero las teorías más controvertidas, aquellas que solo se discutían en círculos académicos muy cerrados, sugerían posibilidades mucho más inquietantes. Yusuf conocía esas teorías mejor que nadie. Sus años en el Museo Egipcio del Cairo le habían dado acceso a archivos que el público general nunca había visto, documentos que contenían información que podría cambiar completamente la comprensión oficial de la historia egipcia. Entre esos archivos, había expedientes sobre hallazgos que nunca habían sido publicados, momias que habían sido identificadas pero cuyos detalles se mantenían en secreto, y teorías que habían sido deliberadamente suprimidas por razones que iban más allá de la simple discreción académica. Una de esas teorías, que Yusuf había mantenido en secreto durante años, sugería que Nefertiti no había desaparecido del registro histórico porque hubiera muerto, sino porque había experimentado una transformación que desafiaba todas las convenciones de género y poder en el antiguo Egipto. Según esta teoría, Nefertiti había asumido la identidad del misterioso faraón Esmenkare, convirtiéndose así en la primera mujer en gobernar Egipto bajo una identidad masculina completa. La evidencia que respaldaba esta teoría era fragmentaria, pero inquietante. Los restos momificados encontrados en la tumba KV-55, en el Valle de los Reyes, habían sido objeto de décadas de debate. Inicialmente identificados como los restos de una mujer joven, análisis posteriores habían sugerido que se trataba de un hombre. Pero las características faciales de la momia, cuando fueron reconstruidas digitalmente, mostraban una semejanza extraordinaria con las representaciones artísticas de Nefertiti. Clara había estudiado esos análisis durante años, y había desarrollado sus propias teorías sobre la identidad de la momia del hombre joven. Sus conocimientos en análisis forense de restos antiguos le habían permitido detectar inconsistencias en los informes oficiales, detalles que sugerían que la momia había sido deliberadamente alterada post-mortem para ocultar su identidad original. Pero la teoría de la transformación de Nefertiti en Esmenkare era solo una de las posibilidades que habían estado investigando. Marcos, con su ojo entrenado para detectar narrativas ocultas, había comenzado a documentar una historia mucho más compleja y siniestra. Sus grabaciones de los últimos meses mostraban una progresión inquietante de descubrimientos que parecían estar conectados por un hilo invisible pero persistente. El periodo de Amarná había sido único en la historia egipcia por muchas razones, pero la más significativa era la revolución religiosa que había impuesto Akenatón.
El faraón herético había abandonado el panteón tradicional egipcio para adorar exclusivamente a Atón, el disco solar, estableciendo una forma de monoteísmo que había sido violentamente suprimida después de su muerte. Pero lo que la historia oficial no mencionaba eran los aspectos más oscuros de este culto, los rituales secretos que se habían practicado en los templos de Amarna y que habían sido deliberadamente borrados de todos los registros. Clara había encontrado referencias a estos rituales en algunos de los documentos que su padre había estado estudiando antes de su desaparición. Según estas fuentes fragmentarias, el culto a Atón había incluido prácticas que iban mucho más allá de la simple adoración solar. Había rituales de transformación, ceremonias diseñadas para alterar la esencia misma de quienes participaban en ellas. Y Nefertiti, como suma sacerdotisa del culto, había sido el centro de muchas de estas prácticas. La noche después del descubrimiento del espejo, Clara tuvo el primer sueño. Se encontraba de pie en una cámara subterránea que era idéntica a la que habían descubierto, pero en su sueño, el sarcófago no estaba vacío. Una figura femenina yacía en su interior, pero su rostro estaba cubierto por una máscara dorada que reflejaba una luz que no provenía de ninguna fuente visible. La figura se incorporó lentamente y extendió una mano hacia Clara, y en ese momento, Clara despertó con la certeza de que había estado a punto de ver algo que no debería ver. Yusuf también había comenzado a experimentar fenómenos extraños. Durante sus llamadas telefónicas a contactos en museos internacionales, había comenzado a notar patrones inquietantes. Varios de sus colegas mencionaron que habían estado recibiendo consultas similares sobre artefactos relacionados con Nefertiti y el periodo de Amarna. Pero cuando intentaba obtener detalles específicos, las conversaciones se cortaban abruptamente o sus contactos cambiaban de tema de manera abrupta y nerviosa. Marcos, por su parte, había comenzado a obsesionarse con las grabaciones que había hecho en la cámara subterránea. Había descubierto que si reproducía el audio a diferentes velocidades y frecuencias, podía detectar susurros adicionales que no había oído durante la grabación original. Eran voces múltiples, hablando en lo que parecía ser egipcio antiguo, y aunque no podía entender las palabras, había algo en el tono que le producía una sensación de terror creciente. La investigación los llevó inevitablemente a consultar los archivos más antiguos y secretos del Museo Egipcio. Yusuf utilizó sus contactos para acceder a documentos que habían estado clasificados durante décadas, expedientes que contenían información sobre hallazgos que nunca habían sido revelados al público. Entre estos documentos, encontraron referencias a una momia que había sido descubierta en los años 50 del siglo pasado, una momia con características faciales que coincidían con las de Nefertiti, pero que presentaba deformidades que habían alarmado tanto los investigadores que habían decidido mantener el hallazgo en secreto. Según estos archivos clasificados, la momia había sido encontrada en una tumba sellada debajo de uno de los templos de Atón en Amarna. Pero lo que había perturbado a los arqueólogos no era solo la identidad de la momia, sino su estado de conservación. Los restos mostraban signos de haber sido sometidos a procesos de momificación que no seguían las prácticas tradicionales egipcias. Había evidencias de alteraciones quirúrgicas post-mortem, modificaciones que parecían haber sido realizadas con el propósito de cambiar la apariencia física de la persona momificada. Más inquietante aún eran las descripciones de los artefactos encontrados junto a la momia. Entre ellos había espejos de bronce idénticos al que habían encontrado en su excavación, todos ellos cubiertos de inscripciones en aquel dialecto extraño que parecía ser una variación corrupta del egipcio antiguo. Los archivos mencionaban que varios de los investigadores originales habían reportado experiencias paranormales después de manejar estos espejos, experiencias que incluían visiones, audiciones de voces y sueños recurrentes con figuras históricas. Clara sintió un escalofrío cuando leyó que uno de los investigadores que había participado en aquella excavación secreta de los años 50 era un arqueólogo español llamado Miguel Vidal. Su padre. El descubrimiento de que su padre había estado involucrado en investigaciones relacionadas con Nefertiti décadas antes de su propia búsqueda cambió completamente la perspectiva de Clara sobre su misión personal. Ya no se trataba simplemente de resolver el misterio de una reina antigua, se trataba de completar una investigación que había comenzado una generación antes y que había costado la desaparición, y posiblemente la vida, de su padre. Los archivos revelaron que Miguel Vidal había desarrollado una teoría revolucionaria sobre la verdadera naturaleza del culto a Atón y el papel de Nefertiti en los rituales secretos que se practicaban en Amarna. Según sus notas, que habían sido confiscadas después de su desaparición, Nefertiti no había sido simplemente una reina o incluso una faraón disfrazada. Había sido algo mucho más significativo y aterrador,
la encarnación física de una deidad que no era Atón, sino algo mucho más antiguo y poderoso que había utilizado el culto solar como fachada para sus propios propósitos. Si no hubiéramos encontrado este diario personal de Miguel Vidal, escondido entre los archivos clasificados del museo, nunca habríamos sabido que otros antes de nosotros habían buscado la verdad sobre Nefertiti. Inscríbete, porque hay más historias que nadie se atreve a contar, historias que han permanecido ocultas durante décadas porque revelarlas significaría cuestionar todo lo que creemos saber sobre la historia antigua. Las notas de Miguel Vidal describían rituales en los que Nefertiti había participado, ceremonias que involucraban la transformación física y espiritual de los participantes. Según estas descripciones, los espejos de bronce no eran simplemente objetos ceremoniales, sino portales a través de los cuales entidades de otros planos de existencia podían manifestarse en el mundo físico. Nefertiti, como suma sacerdotisa, había aprendido a utilizar estos portales para comunicarse con estas entidades, y eventualmente, para permitir que una de ellas tomara posesión de su cuerpo físico. Esta teoría explicaría por qué Nefertiti había desaparecido tan abruptamente del registro histórico. No había muerto ni había sido exiliada, había sido reemplazada por algo que había tomado su forma física pero que no era completamente humano. La verdadera Nefertiti había quedado atrapada en algún lugar entre dimensiones, prisionera de los mismos rituales que había ayudado a realizar. Marcos había estado documentando toda esta investigación, pero sus grabaciones comenzaron a mostrar fenómenos cada vez más extraños. En varias ocasiones, su cámara había captado figuras que no habían estado presentes durante la filmación, sombras que se movían independientemente de cualquier fuente de luz, y sonidos que no podían ser explicados por causas naturales. Pero lo más inquietante era que en algunas de las grabaciones más recientes, había captado reflexiones en superficies brillantes que mostraban rostros que no pertenecían a ninguno de los miembros del equipo. La investigación los llevó finalmente a intentar localizar la tumba secreta mencionada en los archivos de Miguel Vidal. Según sus notas, esta tumba se encontraba directamente debajo del templo principal de Atón en Amarna, en una cámara que había sido sellada después de la supresión del culto. Los mapas que había dibujado mostraban un complejo subterráneo que se extendía mucho más allá de lo que los arqueólogos oficiales habían explorado. El acceso a esta área requería permisos especiales que normalmente tardarían meses en obtener, pero Yusuf utilizó sus contactos en el gobierno egipcio para conseguir una autorización temporal que les permitiría realizar una exploración preliminar. Sin embargo, desde el momento en que comenzaron los preparativos para esta nueva excavación, comenzaron a experimentar una oposición misteriosa y sistemática. Primero fueron problemas burocráticos menores, permisos que desaparecían de los archivos oficiales, equipos que eran confiscados en aduanas sin explicación, contactos que dejaban de responder a sus llamadas telefónicas. Luego comenzaron las amenazas más directas, advertencias anónimas de que abandonaran su investigación, sabotajes menores a su equipo, y la sensación constante de estar siendo vigilados. Clara comenzó a sospechar que había fuerzas muy poderosas que tenían interés en mantener oculta la verdad sobre Nefertiti. No se trataba simplemente de instituciones académicas protegiendo secretos históricos, había indicios de que organizaciones con recursos considerables estaban trabajando activamente para impedir que su investigación llegara a sus conclusiones lógicas. Durante una de sus noches de investigación en El Cairo, Clara descubrió referencias a una sociedad secreta que había operado en Egipto desde el siglo XIX, una organización que se había dedicado a localizar y ocultar artefactos relacionados con prácticas mágicas y ocultistas del antiguo Egipto. Esta sociedad, conocida solo por el nombre de los Guardianes del Disco Solar, había estado involucrada en la supresión de varios hallazgos arqueológicos que podrían haber revelado aspectos inquietantes de la religión egipcia antigua. Según los documentos que Clara pudo localizar, los Guardianes del Disco Solar creían que ciertos artefactos y conocimientos del antiguo Egipto eran demasiado peligrosos para ser revelados al público general. Su misión era localizar estos objetos y mantenerlos seguros en ubicaciones secretas, lejos del alcance de investigadores que pudieran utilizarlos de manera irresponsable. Entre los artefactos que habían confiscado a lo largo de los años, había múltiples referencias a espejos ceremoniales del período de Amarna. La existencia de esta organización explicaría muchas de las anomalías que habían observado en su investigación, la desaparición de documentos, la reticencia de contactos académicos a discutir ciertos temas, y la oposición sistemática que habían encontrado a medida que se acercaban a la verdad sobre Nefertiti. Pero Clara también se dio cuenta de que su padre había descubierto la existencia de los Guardianes del Disco Solar, y que su desaparición podría haber estado relacionada con su intento de exponer las actividades de esta organización.
Entre sus notas personales, había referencias crípticas a los guardianes y a la necesidad de revelar la verdad antes de que sea demasiado tarde. Cada vez que creemos que entendemos lo que pasó con Nefertiti, surge algo nuevo que complica la historia y nos lleva por caminos que nunca habríamos imaginado. Únete a esta investigación, porque la verdad sobre la reina más misteriosa del antiguo Egipto apenas está comenzando a revelarse, y lo que hemos descubierto hasta ahora es solo la superficie de un misterio que ha permanecido oculto durante más de 3000 años. La decisión de proceder con la excavación debajo del templo de Atón se tomó después de una noche de debate intenso entre los tres investigadores. Clara argumentaba que tenían la obligación moral de completar la investigación que su padre había comenzado, independientemente de los riesgos personales. Yusuf, aunque preocupado por las posibles consecuencias profesionales, reconocía que tenían una oportunidad única de resolver uno de los misterios más persistentes de la egiptología. Marcos, cada vez más obsesionado con documentar una historia que sentía que podría cambiar la comprensión de la historia antigua, insistía en que tenían que seguir adelante, sin importar las consecuencias. La excavación comenzó antes del amanecer, bajo la cobertura de la oscuridad y con el mínimo de personal de apoyo posible. Habían decidido mantener la operación en secreto hasta que tuvieran evidencia concreta de sus hallazgos, una precaución que resultaría ser profética dadas las circunstancias que se desarrollarían más tarde. El acceso a la cámara subterránea requirió remover varios metros de escombros y arena que habían sido deliberadamente colocados para sellar la entrada. Pero a medida que profundizaban, se hizo evidente que no eran los primeros en intentar acceder a esta ubicación en tiempos recientes. Había herramientas modernas enterradas entre los escombros, equipos de excavación que databan de las décadas de 1950 y 1960, evidencia de que otros arqueólogos habían estado allí antes que ellos. La cámara principal que finalmente alcanzaron era considerablemente más grande que la que habían descubierto días antes. Las paredes estaban cubiertas de murales que representaban escenas de los rituales del culto a Atón, pero estas pinturas habían sido sistemáticamente mutiladas. Figuras habían sido borradas, jeroglíficos habían sido cincelados hasta volverlos ilegibles, y en algunos casos, pinturas enteras habían sido cubiertas con yeso y repintadas con símbolos completamente diferentes. En el centro de esta cámara había no uno sino 3 sarcófagos, dispuestos en una formación triangular que sugería un propósito ceremonial específico. 2 de ellos habían sido abiertos en algún momento del pasado reciente, pero el tercero permanecía sellado con una tapa de granito negro que parecía haber resistido todos los intentos de apertura. Los sarcófagos abiertos estaban vacíos, pero las inscripciones en sus interiores revelaron información que cambió completamente su comprensión de lo que habían estado investigando. Las inscripciones no eran jeroglíficos tradicionales, sino textos en múltiples idiomas antiguos, egipcio, acadio, hitita y otros dialectos que Clara no pudo identificar inmediatamente. Pero lo que pudo traducir era profundamente inquietante. Los textos describían un ritual conocido como la Gran Transformación, una ceremonia en la que 3 individuos serían sacrificados y sus esencias combinadas para crear una nueva forma de vida que no sería completamente humana ni completamente divina. Según estas descripciones, Nefertiti había sido la arquitecta de este ritual, pero también su víctima final. El ritual había requerido la participación voluntaria de 3 miembros de la familia real, Nefertiti misma, una de sus hijas, y un individuo cuya identidad había sido deliberadamente borrada de todos los registros. Los 3 habrían sido sometidos a procesos de momificación mientras aún estaban vivos, procesos diseñados no para preservar sus cuerpos para la otra vida, sino para crear recipientes apropiados para entidades que venían de otros planos de existencia. Marcos había estado grabando todo el proceso de exploración, pero cuando revisó sus cintas esa noche, descubrió que había captado mucho más de lo que había visto con sus propios ojos. En varios momentos durante la excavación, su cámara había registrado figuras translúcidas moviéndose entre los sarcófagos, figuras que llevaban las coronas y ornamentos de la realeza egipcia antigua. Pero lo más perturbador era que una de estas figuras tenía el rostro de Nefertiti, exactamente como aparecía en las representaciones artísticas más famosas de la reina. El sarcófago sellado presentaba un desafío técnico considerable. La tapa de granito había sido diseñada para resistir la apertura, con un sistema de contrapesos y sellos que requerían un conocimiento específico de ingeniería antigua para ser manipulados correctamente. Pero Yusuf había estudiado sistemas similares en otras tumbas reales, y después de varias horas de trabajo cuidadoso, consiguieron mover la tapa lo suficiente como para ver el interior. Lo que encontraron desafió todas sus expectativas y conocimientos previos.
El sarcófago contenía no una momia, sino lo que parecía ser una estatua de tamaño natural tallada en una piedra negra que no pudieron identificar. La estatua representaba a una mujer con las características faciales distintivas de Nefertiti, pero había algo profundamente inquietante en su expresión. Los ojos parecían seguir sus movimientos, y la sonrisa esculpida en sus labios sugería un conocimiento secreto que resultaba profundamente perturbador. Pero lo más extraordinario era que la estatua no estaba fría como debería haber estado una pieza de piedra enterrada durante milenios. Su superficie tenía una temperatura que se aproximaba a la del cuerpo humano, y cuando Clara colocó su mano sobre el pecho de la figura, sintió lo que parecía ser un latido cardíaco muy lento y profundo. Alrededor de la base de la estatua había docenas de espejos de bronce idénticos al que habían encontrado en su primera excavación. Pero estos espejos estaban dispuestos en un patrón específico que creaba un efecto visual extraordinario. Cualquier persona que se colocara en el centro del sarcófago se vería reflejada simultáneamente en todos los espejos, creando un infinito de imágenes que se extendían en todas las direcciones. Clara se sintió irresistiblemente atraída hacia este efecto óptico. A pesar de las advertencias de Yusuf y las súplicas de Marcos para que se alejara de los espejos, se colocó en el centro del sarcófago y miró hacia los reflejos infinitos de sí misma. Lo que vio en esos reflejos cambió todo lo que creía saber sobre la naturaleza de la realidad y la identidad. En los espejos, Clara no vio solo su propia imagen multiplicada infinitamente. Vio las imágenes de todas las mujeres que habían estado en contacto con aquellos artefactos a lo largo de los siglos, arqueólogas, sacerdotisas, reinas, y entre todas ellas, la imagen de Nefertiti, no como una figura histórica distante, sino como una presencia viva y consciente que la observaba desde el interior de los reflejos. Fue en ese momento cuando Clara comprendió la verdadera naturaleza de lo que habían descubierto. Los espejos no eran simplemente artefactos ceremoniales del antiguo Egipto, eran prisiones dimensionales diseñadas para contener conciencias que habían sido separadas de sus cuerpos físicos durante los rituales de transformación. Nefertiti no había desaparecido del registro histórico porque hubiera muerto o sido exiliada. Había sido atrapada en una dimensión paralela, condenada a existir como una conciencia sin cuerpo, observando el mundo físico a través de reflejos en espejos ceremoniales. La revelación llegó acompañada de una comunicación directa. Nefertiti, hablando a través de los reflejos en los espejos, le contó a Clara la verdadera historia de lo que había sucedido en Amarná durante los últimos años del reinado de Akenatón. La revolución religiosa había sido una fachada para experimentos mucho más siniestros, experimentos diseñados para trascender las limitaciones de la mortalidad humana mediante la fusión de conciencias humanas con entidades de otros planos de existencia. Nefertiti había sido tanto la arquitecta como la víctima de estos experimentos. Como suma sacerdotisa del culto a Atón, había desarrollado los rituales que permitirían la comunicación con entidades que existían más allá de la comprensión humana tradicional. Pero lo que había comenzado como una búsqueda de conocimiento divino se había convertido en algo mucho más peligroso cuando estas entidades comenzaron a demandar sacrificios más significativos a cambio de su sabiduría. El ritual de la gran transformación había sido la culminación de años de experimentación, pero también había sido una trampa. Las entidades que Nefertiti había contactado no eran dioses benevolentes, eran conciencias hambrientas de experiencia física que habían estado buscando maneras de manifestarse en el mundo material durante milenios. Habían utilizado a Nefertiti y su culto como un medio para crear los recipientes físicos que necesitaban para su encarnación. Pero el plan había fallado parcialmente. Mientras que una de las entidades había conseguido tomar posesión completa del cuerpo físico de Nefertiti, su conciencia original había sido expulsada al plano dimensional donde residían los espejos ceremoniales. Desde allí, había estado observando cómo la entidad que había usurpado su identidad continuaba viviendo su vida, gobernando Egipto bajo su apariencia pero con motivaciones y objetivos completamente ajenos a la humanidad. Esta revelación explicaba las inconsistencias históricas que los egiptólogos habían notado durante décadas. Los cambios abruptos en el estilo artístico durante los últimos años del periodo de Amarná, las decisiones políticas que parecían ir en contra de los intereses de Egipto, y la eventual supresión violenta del culto a Atón, todo cobraba sentido si se consideraba que la verdadera Nefertiti había sido reemplazada por algo que no comprendía completamente la cultura y las tradiciones que estaba tratando de imitar. Clara sintió como si estuviera siendo absorbida por los reflejos en los espejos. La conciencia de Nefertiti era abrumadoramente poderosa,
cargada con 3000 años de observación frustrada y un deseo desesperado de advertir a las generaciones futuras sobre los peligros que habían desatado en Amarna. Pero también había algo más. Nefertiti había estado esperando durante siglos la llegada de alguien con el conocimiento y las habilidades necesarias para completar un ritual de reversión que podría liberar su conciencia de su prisión dimensional. Clara era esa persona. Su especialización en análisis forense de momias reales, combinada con su conexión personal con la investigación a través de la desaparición de su padre, la había preparado inconscientemente para este momento. Miguel Vidal había descubierto la misma verdad décadas antes, pero había sido detenido por los guardianes del disco solar antes de poder completar el ritual de liberación. La comunicación con Nefertiti reveló también el destino de Miguel Vidal. No había simplemente desaparecido, había sido transformado en uno de los guardianes de la prisión dimensional, condenado a existir en el mismo plano que Nefertiti pero sin la capacidad de comunicarse con el mundo físico. Su conciencia había sido fragmentada y dispersa entre múltiples espejos ceremoniales, una forma de tortura que los guardianes del disco solar utilizaban para castigar a aquellos que se acercaban demasiado a secretos que consideraban demasiado peligrosos para ser revelados. Marcos había continuado grabando durante toda esta comunicación, pero cuando más tarde revisó las cintas, descubrió que su cámara había captado mucho más de lo que cualquiera de ellos había percibido en el momento. Las grabaciones mostraban figuras adicionales moviéndose entre los espejos, conciencias de otros individuos que habían sido atrapados en la prisión dimensional a lo largo de los siglos. Entre ellos, pudo identificar lo que parecía ser la forma fragmentada de Miguel Vidal, tratando desesperadamente de comunicarse con su hija pero sin conseguir traspasar la barrera dimensional que lo separaba del mundo físico. El ritual de liberación que Nefertiti describió era extraordinariamente complejo y peligroso. Requería la participación voluntaria de 3 individuos que estuvieran dispuestos a arriesgar sus propias conciencias para liberar a aquellos que habían sido atrapados. El ritual también requería la destrucción de los espejos ceremoniales, pero esta destrucción tenía que ser realizada de una manera muy específica para evitar que las conciencias atrapadas fueran dispersadas o destruidas permanentemente. Yusuf se mostró profundamente escéptico sobre la viabilidad y la seguridad del ritual propuesto. Sus años de experiencia académica le habían enseñado a desconfiar de explicaciones que dependían de elementos sobrenaturales, y argumentaba que podría haber explicaciones más mundanas para los fenómenos que habían estado experimentando. Pero incluso él no podía negar la evidencia física que tenían ante sus ojos, la estatua que irradiaba calor corporal, los reflejos que mostraban imágenes que no correspondían con la realidad física, y las grabaciones de audio que contenían voces que hablaban en idiomas que ninguno de ellos había pronunciado. Clara se encontraba en una posición imposible. Por un lado, tenía la oportunidad de liberar a su padre de una forma de existencia que parecía peor que la muerte. Por otro lado, sabía que intentar el ritual podría resultar en la pérdida de su propia conciencia, y posiblemente en la liberación accidental de entidades que podrían ser extremadamente peligrosas para la humanidad. La decisión se complicó aún más cuando se dieron cuenta de que no estaban solos en la cámara subterránea. Los guardianes del disco solar habían estado monitoreando su investigación desde el principio, y habían seguido su progreso hasta la cámara secreta. Un grupo de individuos vestidos con túnicas ceremoniales había rodeado la entrada de la cámara, cortando efectivamente su ruta de escape. El líder de los guardianes del disco solar se identificó como el Dr. Rashid Hassan, un egiptólogo que había estado trabajando encubiertamente para la organización durante décadas. Explicó que la misión de los guardianes era proteger a la humanidad de conocimientos y artefactos que eran demasiado peligrosos para ser utilizados irresponsablemente. Según él, los experimentos realizados en Amarna habían estado a punto de desatar fuerzas que habrían alterado permanentemente el equilibrio entre el mundo físico y otros planos de existencia. Hassan reveló que los guardianes del disco solar habían estado suprimiendo información sobre el periodo de Amarna durante más de un siglo, no por razones de poder o control, sino porque genuinamente creían que la humanidad no estaba preparada para manejar las implicaciones de lo que Akenatón y Nefertiti habían descubierto. Los rituales de transformación que habían desarrollado tenían el potencial de alterar la naturaleza fundamental de la conciencia humana, pero también podían abrir portales permanentes a dimensiones pobladas por entidades hostiles. La confrontación entre Clara y Hassan se desarrolló en el contexto de una batalla filosófica más amplia sobre el derecho de la humanidad a conocer su propia historia, sin importar cuán peligrosa pudiera ser esa historia. Clara argumentaba que ocultar la verdad había resultado en la condena de conciencias inocentes a siglos de tormento, y que la humanidad tenía el derecho y la responsabilidad de enfrentar las consecuencias de las acciones de sus ancestros.
Hassan contraargumentaba que liberar a las conciencias atrapadas también significaría liberar a las entidades que habían sido responsables de atraparlas, entidades que podrían usar su libertad para continuar los experimentos que habían comenzado en Amarna. Durante esta confrontación, los espejos ceremoniales comenzaron a resonar con una frecuencia que era audible para todos los presentes. Las imágenes en su superficie se volvieron más nítidas y las conciencias atrapadas comenzaron a comunicarse directamente, no solo con Clara, sino con todos los individuos en la cámara. Hassan y sus compañeros guardianes se vieron forzados a enfrentar directamente las consecuencias de décadas de supresión cuando las voces de aquellos que habían sido condenados al tormento eterno comenzaron a acusarlos de crímenes contra la conciencia humana. Miguel Vidal logró comunicarse brevemente con Clara, confirmando que había estado consciente y sufriendo durante todas las décadas desde su desaparición. Le reveló que los guardianes del disco solar no eran simplemente una organización dedicada a la supresión de conocimiento peligroso, eran los descendientes modernos del mismo culto que había traicionado a Nefertiti en Amarna, un culto que había aprendido a utilizar las prisiones dimensionales como una forma de control y castigo. La verdad que Miguel Vidal reveló era que los experimentos originales en Amarna habían sido exitosos en crear un método para la transferencia de conciencia entre cuerpos, pero que este conocimiento había sido apropiado por una facción del culto que lo había utilizado para sus propios propósitos de poder y control. Los guardianes del disco solar eran los herederos de esta tradición, utilizando técnicas derivadas de los rituales antiguos para manipular y controlar a individuos que amenazaban sus intereses. Este vídeo puede desaparecer mañana mismo. Lo que hemos descubierto no es para todo el mundo, y hay fuerzas muy poderosas que preferirían que esta información nunca viera la luz. Si quieres seguir descubriendo lo que ocultan los archivos secretos de la egiptología, inscríbete ahora mismo y activa la campanita. Porque lo peor de esta historia aún no ha sido revelado, y necesitamos que estés aquí cuando decidamos contar toda la verdad. La confrontación en la cámara subterránea llegó a un punto crítico cuando Clara tomó la decisión de proceder con el ritual de liberación, a pesar de las amenazas de los guardianes del disco solar. Yusuf y Marcos, inicialmente reacios, decidieron apoyarla cuando se dieron cuenta de que Hassan y sus compañeros tenían la intención de eliminarlos físicamente para mantener sus secretos seguros. El ritual requería que los tres investigadores se colocaran en posiciones específicas alrededor de los espejos ceremoniales, creando un triángulo de conciencias humanas vivas que podría servir como ancla para las conciencias atrapadas que intentaban regresar al mundo físico. Pero el proceso también requería que cada uno de ellos estuviera dispuesto a sacrificar una parte de su propia conciencia para proporcionar la energía necesaria para la transferencia dimensional. Cuando comenzaron el ritual, siguiendo las instrucciones que Nefertiti había comunicado a través de los reflejos, la temperatura en la cámara descendió dramáticamente y el aire se llenó de un zumbido de baja frecuencia que parecía emanar de los propios espejos. Las imágenes en las superficies reflectantes comenzaron a moverse independientemente de los movimientos de las personas en la cámara, y figuras que claramente no pertenecían al mundo físico comenzaron a manifestarse parcialmente. Los guardianes del disco solar intentaron interrumpir el ritual, pero descubrieron que no podían acercarse a los espejos sin experimentar efectos que los paralizaban temporalmente. Hassan gritaba advertencias sobre las consecuencias catastróficas que resultarían de la liberación de las conciencias atrapadas, pero sus palabras se perdían en el incremento del ruido dimensional que llenaba la cámara. El momento crítico del ritual llegó cuando Clara sintió que su propia conciencia comenzaba a ser estirada entre dimensiones. Podía ver simultáneamente la cámara física donde se encontraba su cuerpo y el plano dimensional donde habían estado atrapadas las conciencias de Nefertiti, su padre, y docenas de otros individuos a lo largo de los siglos. La experiencia era abrumadoramente intensa, como si estuviera existiendo en múltiples realidades al mismo tiempo. En el plano dimensional, Clara pudo ver la verdadera forma de las entidades que habían sido responsables de los experimentos originales en Amarna. No eran dioses en ningún sentido tradicional, sino formas de conciencia que habían evolucionado en condiciones completamente diferentes a las de la Tierra. Su interés en la humanidad no era malévolo en sí mismo, sino que derivaba de una curiosidad científica que no reconocía las diferencias morales y éticas que los humanos consideraban fundamentales. Estas entidades habían utilizado los rituales de Amarna como un experimento para comprender la naturaleza de la conciencia humana, pero no habían anticipado la resistencia psicológica que encontrarían. Las conciencias humanas no podían ser simplemente transferidas o modificadas sin consecuencias traumáticas, y los intentos de fusión habían resultado en la fragmentación y el tormento de aquellos que habían servido como sujetos experimentales.
La liberación de las consciencias atrapadas no fue un proceso simple de transferencia dimensional. Cada consciencia que regresaba al mundo físico llevaba consigo fragmentos de conocimiento y experiencia que habían adquirido durante su encarcelamiento. Miguel Vidal, cuando finalmente fue liberado, poseía información sobre los guardianes del disco solar que revelaba la extensión completa de sus operaciones y la identidad de individuos en posiciones de poder que habían estado colaborando con ellos. Nefertiti, cuando su conciencia fue finalmente liberada de su prisión de 3000 años, trajo consigo conocimiento sobre tecnologías y técnicas que habían sido desarrolladas en Amarna pero que habían sido suprimidas después de la caída del culto a Atón. Estos conocimientos incluían métodos para la preservación de la conciencia que no dependían de la momificación física, técnicas para la comunicación a larga distancia que utilizaban resonancia dimensional, y más perturbadoramente, métodos para la identificación y manipulación de individuos que poseían capacidades psíquicas naturales. La revelación más impactante que Nefertiti compartió fue que los experimentos de Amarna no habían terminado con la caída del culto a Atón. Los guardianes del disco solar habían estado continuando estos experimentos durante siglos, utilizando individuos seleccionados de la población general como sujetos de prueba. Los criterios para la selección incluían factores genéticos específicos que hacían que ciertas personas fueran más susceptibles a la manipulación dimensional, y Clara se dio cuenta con horror de que tanto ella como su padre habían sido seleccionados precisamente por estas características. El ritual de liberación tuvo consecuencias inesperadas. Mientras que las conciencias atrapadas fueron efectivamente liberadas, el proceso también abrió canales de comunicación permanentes entre el mundo físico y el plano dimensional donde habían estado encarceladas. Esto significaba que las entidades originales que habían estado realizando los experimentos también tenían ahora acceso directo al mundo moderno. Hassan y los guardianes del disco solar habían estado correctos en una cosa: la liberación de las conciencias atrapadas había alterado permanentemente el equilibrio entre dimensiones. Pero lo que no habían anticipado era que esta alteración también eliminaría su propia capacidad para controlar y manipular estos canales de comunicación. Las técnicas que habían utilizado durante siglos para mantener a raya a las entidades experimentales ya no funcionaban, y se encontraron tan vulnerables a la manipulación dimensional como cualquier otra persona. En los días que siguieron al ritual, Clara, Yusuf y Marcos experimentaron cambios en sus capacidades perceptivas que indicaban que habían sido permanentemente alterados por su contacto con los planos dimensionales. Podían percibir aspectos de la realidad que habían estado previamente ocultos, incluyendo la presencia de conciencias no físicas y la existencia de estructuras dimensionales que coexistían con el mundo físico. Estos cambios no fueron necesariamente beneficiosos. La percepción expandida vino acompañada de una sensación constante de estar siendo observados por entidades cuyas motivaciones no podían comprender completamente. También descubrieron que su contacto con los planos dimensionales los había marcado de una manera que hacía que fueran detectables por otros individuos que habían tenido experiencias similares, creando efectivamente una red de personas que habían sido alteradas por el contacto con las tecnologías de Amarna. Miguel Vidal, después de su liberación, reveló que esta red había existido durante siglos, compuesta por individuos que habían sido afectados por artefactos relacionados con los experimentos de Amarna. Muchos de estos individuos habían sido reclutados por los guardianes del disco solar, ya sea voluntariamente o mediante coerción, para servir como agentes en su operación de supresión global. La información que Miguel Vidal había adquirido durante su encarcelamiento reveló la existencia de docenas de sitios arqueológicos alrededor del mundo donde los guardianes del disco solar habían ocultado artefactos similares a los espejos ceremoniales. Estos sitios incluían ubicaciones en Sudamérica, Asia y Europa, sugiriendo que los experimentos de conciencia habían sido mucho más extensos de lo que cualquiera había sospechado previamente. Más inquietante aún era la revelación de que los guardianes del disco solar habían estado utilizando estos artefactos para influir en eventos históricos significativos. Tenían la capacidad de manipular a individuos en posiciones de poder mediante el uso de técnicas de transferencia de conciencia, efectivamente controlando el curso de la historia humana desde las sombras. Clara se dio cuenta de que su investigación había destapado no solo un misterio arqueológico, sino una conspiración que se extendía a través de milenios y que continuaba operando en el mundo moderno. La desaparición de su padre no había sido un incidente aislado, sino parte de un patrón sistemático de supresión que había afectado a cientos de investigadores a lo largo de la historia. La confrontación final con Hassan y los guardianes del disco solar no terminó con el ritual de liberación.
En los días siguientes, Clara y su equipo se encontraron siendo perseguidos por agentes de la organización que estaban decididos a contener el daño causado por la revelación de sus secretos. Pero la liberación de las conciencias atrapadas había alterado fundamentalmente el equilibrio de poder, y los guardianes descubrieron que muchas de sus técnicas de control ya no funcionaban contra individuos que habían sido expuestos a las energías dimensionales. La persecución los llevó a través de Egipto y eventualmente a otros países, mientras Clara y su equipo trataban de localizar y documentar otros sitios donde los guardianes habían ocultado artefactos similares. Cada nuevo descubrimiento revelaba aspectos adicionales de la conspiración y proporcionaba evidencia de la manipulación histórica que la organización había estado realizando. Durante esta fase de la investigación, Marcos había continuado documentando todo el proceso, pero sus grabaciones comenzaron a mostrar evidencia de interferencia dimensional. Voces que no pertenecían a ninguno de los participantes aparecían en las pistas de audio, imágenes de figuras que claramente no estaban físicamente presentes aparecían en las grabaciones visuales, y en algunos casos, las grabaciones contenían información sobre eventos futuros que no habían ocurrido todavía cuando las cintas fueron realizadas. La explicación que Nefertiti proporcionó para estos fenómenos era que los canales de comunicación dimensional que habían sido abiertos por el ritual no distinguían entre pasado, presente y futuro de la manera que los humanos normalmente experimentan el tiempo. Las conciencias que existían en el plano dimensional tenían acceso a información temporal que se extendía en todas las direcciones, y esta información se filtraba a través de los canales de comunicación hacia el mundo físico. Esta revelación tuvo implicaciones profundas para la comprensión de la naturaleza del tiempo y la causalidad. Clara se dio cuenta de que los experimentos de Amarna no habían sido simplemente intentos de manipular la conciencia, sino experimentos en la manipulación del tiempo mismo. Las entidades que habían estado colaborando con Akenatón y Nefertiti no eran solo de otras dimensiones, sino posiblemente de otros periodos temporales. La investigación los llevó finalmente a una confrontación directa con la estructura de poder central de los guardianes del disco solar. Esta confrontación no tuvo lugar en una ubicación física específica, sino en el plano dimensional que había sido abierto por el ritual de liberación. En este plano, las reglas normales de la física no se aplicaban, y la batalla se libró entre conciencias rather than entre cuerpos físicos. Durante esta confrontación dimensional, Clara descubrió que los guardianes del disco solar no eran simplemente una organización de supresión, sino que eran los agentes físicos de las mismas entidades que habían estado realizando los experimentos originales en Amarna. La organización había sido creada como una forma de continuar los experimentos utilizando métodos que no llamarían la atención de la población general. La revelación final fue que los experimentos nunca habían tenido el propósito de beneficiar a la humanidad o incluso de satisfacer la curiosidad científica de las entidades experimentales. El objetivo real había sido crear una forma de transferir conciencias de entidades moribundas de otros planos dimensionales hacia cuerpos humanos, efectivamente utilizando a la humanidad como una población de reserva de recipientes para conciencias ajenas. Esta transferencia no era visible o detectable por métodos normales, y las entidades que habían tomado posesión de cuerpos humanos podían pasar décadas o incluso siglos operando sin ser detectadas. Muchas figuras históricas significativas habían sido, según esta revelación, conciencias no humanas operando en cuerpos humanos apropiados. La batalla dimensional culminó con la destrucción de la estructura de control central que las entidades habían estado utilizando para coordinar sus experimentos a través del tiempo y el espacio. Esta destrucción no eliminó a las entidades, pero les quitó su capacidad para operar de manera coordinada y sistemática. El resultado inmediato fue el colapso de los guardianes del disco solar como organización funcional. Sin la guía de las entidades controladoras, los agentes humanos de la organización se encontraron desconectados y confundidos, incapaces de continuar sus operaciones de supresión. Sin embargo, la destrucción de la estructura de control también tuvo consecuencias inesperadas. Las conciencias que habían sido liberadas del control de las entidades experimentales no necesariamente regresaron a un estado de normalidad. Muchas habían sido tan alteradas por su experiencia que ya no podían funcionar efectivamente en el mundo físico normal. Clara se encontró en la posición de tener que ayudar a docenas de individuos que habían sido liberados de varias formas de control dimensional pero que no tenían las habilidades o conocimientos necesarios para navegar su nueva libertad. Algunos habían estado bajo control durante décadas y no recordaban cómo era vivir con autonomía completa sobre sus propias conciencias. La investigación había revelado verdades que cambiaban fundamentalmente la comprensión de la historia humana,
pero estas verdades vinieron acompañadas de responsabilidades que Clara no había anticipado. Se había convertido involuntariamente en una líder de una comunidad de individuos que habían sido afectados por tecnologías de manipulación de conciencia y necesitaban orientación para desarrollar maneras de vivir con sus capacidades alteradas. Los meses que siguieron estuvieron dedicados a establecer redes de apoyo para estos individuos y a documentar las técnicas que habían aprendido para detectar y resistir intentos de manipulación dimensional. Pero Clara también se dio cuenta de que la destrucción de los guardianes del disco solar no había eliminado la amenaza completamente, había simplemente cambiado su naturaleza. Sin una organización central controlando la dispersión de artefactos peligrosos, estos objetos ahora estaban siendo descubiertos por individuos que no tenían el conocimiento o la experiencia necesarios para manejarlos seguramente. Clara y su equipo se encontraron corriendo de un sitio arqueológico a otro, tratando de localizar y asegurar artefactos antes de que pudieran causar daño a investigadores inadvertidos. Esta fase de la investigación reveló que los experimentos de Amarna habían sido mucho más extensos de lo que incluso Nefertiti había sabido. Había evidencia de sitios experimentales en todos los continentes, algunos dating back much further than the Amarna periodo. Las entidades experimentales habían estado interactuando con la humanidad durante milenios, utilizando diferentes culturas y civilizaciones como laboratorios para sus experimentos de conciencia. La comprensión gradual de la extensión completa de esta manipulación histórica fue abrumadora. Clara se dio cuenta de que prácticamente todos los aspectos de la civilización humana habían sido influenciados en algún grado por estos experimentos. El desarrollo de la religión, la tecnología, el arte, e incluso conceptos fundamentales como la identidad personal y la conciencia individual habían sido moldeados por la interferencia no humana. Esta revelación planteó preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la autonomía humana y la autenticidad de la cultura humana. Si la humanidad había estado bajo influencia experimental durante milenios, ¿qué aspectos de la civilización humana eran genuinamente humanos y cuáles eran el resultado de manipulación externa? Nefertiti, utilizando los canales de comunicación dimensional que permanecían abiertos después del ritual de liberación, proporcionó perspectivas sobre estas preguntas que eran tanto consoladoras como inquietantes. Según ella, aunque la humanidad había estado sujeta a influencia externa, la resistencia humana a esta influencia había sido consistente y significativa a lo largo de la historia. Los experimentos habían tenido éxito limitado precisamente porque la conciencia humana había demostrado ser más resiliente y adaptable de lo que las entidades experimentales habían anticipado. Esta resistencia había resultado en la preservación de aspectos auténticamente humanos de la cultura y la conciencia, incluso en contextos donde la manipulación había sido intensa. La creatividad humana, la capacidad para la empatía y la tendencia hacia la cooperación habían persistido a pesar de los intentos de modificarlas o suprimirlas. Sin embargo, Nefertiti también advirtió que la destrucción de la estructura de control central no había eliminado permanentemente la amenaza de manipulación experimental. Las entidades responsables de los experimentos originales aún existían, y aunque ya no podían operar de manera coordinada, aún tenían la capacidad de influir en individuos susceptibles. La fase final de la investigación involucró el desarrollo de técnicas y protocolos que podrían ser utilizados por arqueólogos y otros investigadores para detectar y manejar seguramente artefactos relacionados con los experimentos de conciencia. Clara y su equipo establecieron una red informal de investigadores que habían sido entrenados en estos protocolos y que podían responder rápidamente a descubrimientos de artefactos potencialmente peligrosos. Pero incluso con estas precauciones, Clara se dio cuenta de que habían abierto una caja de Pandora que nunca podría ser completamente cerrada. Los canales de comunicación dimensional seguían abiertos, las capacidades alteradas que habían adquirido durante su investigación eran permanentes, y las entidades experimentales aún existían en algún lugar en el espacio dimensional. La investigación había comenzado con una pregunta simple sobre el destino del cuerpo de Nefertiti, pero había revelado un universo de complejidad que desafiaba las suposiciones fundamentales sobre la naturaleza de la realidad, la conciencia y la historia humana. Clara se encontró viviendo en un mundo que era simultáneamente familiar y completamente alien, donde cada día traía la posibilidad de descubrir nuevos aspectos de una conspiración que se extendía a través del tiempo y el espacio. En las noches, cuando revisaba todo lo que habían descubierto, Clara a menudo se preguntaba si habían hecho lo correcto al liberar las conciencias atrapadas y destruir la estructura de control de los guardianes del disco solar. Los beneficios eran evidentes, docenas de conciencias habían sido liberadas del tormento,
una conspiración milenaria había sido expuesta, y la humanidad ahora tenía acceso a conocimientos que habían sido suprimidos durante siglos. Pero los costos también eran significativos. El mundo era ahora un lugar más peligroso en algunos aspectos, con artefactos poderosos siendo descubiertos por individuos que no sabían cómo manejarlos, y entidades experimentales que seguían buscando maneras de continuar sus experimentos de conciencia. La respuesta a la pregunta original sobre qué había pasado con el cuerpo de Nefertiti había resultado ser mucho más compleja de lo que nadie había anticipado. Su cuerpo físico había sido tomado por una entidad experimental, mientras que su conciencia había sido atrapada en una prisión dimensional durante 3000 años. Pero incluso esta respuesta planteaba nuevas preguntas sobre la naturaleza de la identidad y la conciencia que podrían requerir generaciones de investigación adicional para ser completamente comprendidas. Era una tarde de enero, 6 meses después del ritual de liberación, cuando Clara experimentó el encuentro final que daría contexto definitivo a toda su investigación. Estaba sola en su apartamento en El Cairo, revisando notas y preparando un informe sobre sus hallazgos, cuando notó que el espejo antiguo que habían recuperado de la primera excavación había comenzado a brillar con una luz tenue pero perceptible. Se acercó al espejo con una mezcla de curiosidad y aprensión, sabiendo que cualquier actividad en los artefactos dimensionales podría indicar comunicación de las conciencias que seguían existiendo en los planos alternativos. Lo que vio en la superficie reflectante la dejó completamente inmóvil. El rostro que la miraba desde el espejo era el de Nefertiti, pero no como aparecía en las representaciones artísticas famosas. Este rostro mostraba los efectos de 3000 años de tormento dimensional, ojos que habían visto demasiado, líneas de sufrimiento que se habían grabado profundamente en features que una vez habían sido consideradas la definición de la belleza, y una expresión que combinaba sabiduría terrible con una tristeza que trascendía la comprensión humana normal. Pero lo más inquietante era que este rostro estaba cambiando mientras Clara lo observaba. Las características se modificaban gradualmente, volviéndose menos humanas y más alien con cada momento que pasaba. Clara se dio cuenta de que estaba observando el proceso de transformación que había comenzado hace milenios finalmente completándose. Nefertiti había sido liberada de su prisión dimensional, pero el proceso de liberación había revelado que ya no era completamente la conciencia humana que había sido originalmente. Milenios de existencia en condiciones dimensionales alteradas la habían cambiado fundamentalmente, y su regreso al plano físico no era simplemente una restauración, sino una evolución hacia algo que nunca antes había existido. La comunicación final fue breve pero definitiva. La conciencia que había sido Nefertiti agradeció a Clara por su liberación, pero también le advirtió que la línea entre Salvador y experimento había sido más delgada de lo que cualquiera de ellos había comprendido. El ritual de liberación no había sido un acto de salvación independiente, había sido el cumplimiento de un experimento que había comenzado hace 3000 años y que había requerido exactamente las circunstancias y los individuos que Clara había proporcionado para completarse. Las entidades experimentales no habían estado simplemente observando los eventos, habían estado orquestando cuidadosamente cada aspecto de la investigación de Clara, desde la desaparición inicial de su padre hasta el descubrimiento accidental de la cámara subterránea. Clara y su equipo no habían sido investigadores independientes descubriendo secretos ocultos, habían sido participantes inconscientes en la fase final de un experimento de conciencia que había estado ejecutándose durante milenios. Esta revelación recontextualizó completamente toda la investigación. Los guardianes del disco solar no habían estado suprimiendo información para proteger a la humanidad, habían estado actuando como pastores, guiando el desarrollo del experimento y asegurando que solo los individuos apropiados tuvieran acceso a los artefactos dimensionales en el momento correcto. Su resistencia aparente al trabajo de Clara había sido teatro, diseñado para proporcionar la motivación y el contexto emocional necesarios para que ella procediera con el ritual de liberación. Incluso Miguel Vidal no había sido una víctima inocente de la supresión. Su desaparición había sido una parte planificada del experimento, diseñada para crear las condiciones psicológicas específicas que motivarían a Clara a buscar la verdad sobre Nefertiti con la intensidad y dedicación necesarias para completar el ritual. Clara sintió como si toda su identidad personal hubiera sido construida alrededor de motivaciones que no eran realmente suyas. Su especialización en arqueología forense, su obsesión con el periodo de Amarná, incluso su decisión de participar en la expedición original, todo había sido el resultado de influencias dimensionales sutiles que habían estado moldeando su desarrollo personal desde la infancia. Pero la revelación más perturbadora vino cuando se dio cuenta de que el experimento aún no había terminado. El ritual de liberación había sido solo una fase intermedia,
diseñada para crear las condiciones necesarias para la fase final. Esta fase final requeriría que Clara tomara una decisión que alteraría permanentemente no solo su propia existencia, sino la naturaleza de la relación entre la humanidad y las entidades experimentales. La consciencia que había sido Nefertiti explicó que las entidades experimentales habían estado trabajando durante milenios para crear una forma de consciencia híbrida que pudiera existir simultáneamente en múltiples planos dimensionales. Esta consciencia híbrida serviría como un puente entre la humanidad y las entidades, permitiendo comunicación y cooperación directas en lugar de la manipulación indirecta que había caracterizado su relación histórica. Clara había sido seleccionada y preparada para convertirse en este puente de consciencia. Su exposición a los artefactos dimensionales, su participación en el ritual de liberación, incluso su capacidad para comunicarse con las conciencias atrapadas habían sido etapas en un proceso de transformación que la había estado preparando para esta evolución final. La elección que enfrentaba era Stark in its implications. Podía rechazar la transformación y mantener su identidad humana, pero esto significaría que los experimentos continuarían indefinidamente, con otras generaciones de humanos siendo utilizadas como sujetos experimentales inconscientes. Alternativamente, podía aceptar la transformación y convertirse en el puente de consciencia, pero esto significaría sacrificar su humanidad individual para servir como un canal de comunicación permanente entre especies. La consciencia que había sido Nefertiti había enfrentado una elección similar hace 3000 años, pero había intentado encontrar una tercera opción: utilizar los rituales de transformación para obtener poder sobre las entidades experimentales en lugar de servir como su puente. El resultado había sido el desastre que Clara había pasado meses investigando. Mientras contemplaba esta elección, Clara se dio cuenta de que incluso su proceso de deliberación estaba siendo influenciado por las entidades experimentales. Podía sentir pensamientos y emociones que no eran completamente suyos filtrándose en su conciencia, arguments for y en contra de la transformación que llevaban el peso de perspectivas no humanas. La presión temporal agregaba urgencia a la decisión. Los canales dimensionales que habían sido abiertos por el ritual de liberación eran inherentemente inestables, y se cerrarían permanentemente dentro de pocas horas. Si Clara iba a aceptar la transformación, tenía que hacerlo inmediatamente. Si la rechazaba, los canales se cerrarían y las entidades experimentales tendrían que esperar otros milenios para crear otra oportunidad similar. Durante las horas finales antes de que los canales dimensionales se cerraran, Clara experimentó visiones de futuros posibles que resultarían de cada una de sus opciones. Si rechazaba la transformación, vio siglos adicionales de experimentación secreta, con la humanidad siendo gradualmente alterada y manipulada hasta convertirse en algo que ya no sería reconociblemente humano. Si aceptaba la transformación, vio un futuro donde la humanidad y las entidades experimentales trabajaban en cooperación, pero donde la humanidad individual tal como había existido históricamente sería reemplazada por formas colectivas de conciencia que eran más eficientes pero menos personal. Ambos futuros tenían aspectos atractivos y aterradores. La cooperación con las entidades prometía avances tecnológicos y de conciencia que podrían resolver muchos de los problemas que habían plagado a la humanidad durante milenios. Pero también significaría el fin de la autonomía individual y la unpredictability que habían definido la experiencia humana. La decisión final que Clara tomó fue neither acceptance nor rejection completa de la transformación. En su lugar, encontró una manera de utilizar los momentos finales antes del cierre de los canales dimensionales para alterar los términos del experimento mismo. Utilizando técnicas que había aprendido durante su comunicación con las conciencias liberadas, Clara creó un canal de comunicación dimensional que proporcionaría un enlace permanente entre la humanidad y las entidades experimentales, pero que sería controlado por un consejo de conciencias tanto humanas como no humanas. Este consejo incluiría a Nefertiti, Miguel Vidal y otras conciencias que habían sido liberadas, así como representantes de las entidades experimentales que habían demostrado capacidad para comprender y respetar las perspectivas humanas. El resultado fue una forma de cooperación supervisada que proporcionaría los beneficios de la comunicación interdimensional sin requerir el sacrificio completo de la autonomía humana individual. Los experimentos de conciencia continuarían, pero serían realizados con participants human volunteers que comprendían completamente las implicaciones de su participación. Clara mantuvo su identidad humana individual, pero también adquirió la capacidad de comunicarse directamente con el Consejo de Conciencias cuando fuera necesario. Esta capacidad le permitía servir como una liaison entre la humanidad y las entidades experimentales, pero sin convertirse en un canal permanente que sacrificaría su independencia personal.
En los meses que siguieron a esta resolución, Clara observó cambios graduales en el mundo que indicaban que la nueva forma de cooperación estaba comenzando a funcionar. Descubrimientos arqueológicos que previamente habrían sido suprimidos comenzaron a ser publicados con contexto apropiado sobre sus implicaciones dimensionales. Investigadores que habían sido reclutados involuntariamente por los guardianes del disco solar fueron liberados y recibieron apoyo para procesar sus experiencias. Más significativamente, individuos alrededor del mundo que poseían capacidades psíquicas naturales comenzaron a recibir entrenamiento Valenteri en técnicas para desarrollar y utilizar estas capacidades de manera segura. Este entrenamiento era proporcionada a través de redes que habían sido establecidas por el Consejo de Consciencias, y West Design to create una población de humans que could serve as intermediaries entre la dimensión física y los planos dimensionales alternativos. Sin embargo, no todos los aspectos de esta nueva cooperación eran comfortable o familiar. Los métodos de comunicación utilizados por las entidades experimentales often required formas de pensamiento que eran alien to normal human cognition. Los beneficios tecnológicos que proporcionaban sometimes came con costos o implicaciones que solo se volvían evidentes después de periodos extensos de implementación. Clara se encontró en la posición única de observar estos desarrollos desde múltiples perspectivas, como ser humano individual experiencing los cambios, como liaison entre especies facilitating la comunicación, y como investigadora documenting un proceso de transformación cultural que no tenía precedentes en la historia humana registrada. Una de las revelaciones más significativas que emergió de esta nueva cooperación era que la humanidad no había sido la única especie que había sido subjectada a experimentación dimensional. Las entidades experimentales habían estado working con múltiples especies across múltiples planos de realidad durante periodos que se extendían far beyond human historical experience. Cada especie había desarrollado diferentes approaches to cooperation or resistance, and había different outcomes. Algunas especies habían been completely absorbed into collective consciousness forms que had lost todo vestige of individual identity. Otras habían successfully resisted toda forma de integración y had been left alone para develop independently. La humanidad was among las primeras especies to achieve una forma de cooperación parcial que maintained individual consciousness while allowing for dimensional communication. Esta perspectiva comparativa proporcionó un contexto para comprender que los experimentos que se habían llevado a cabo en la humanidad no habían sido motivados por malicia o curiosidad arbitraria. Las entidades experimentales se enfrentaban a desafíos existenciales que requerían cooperación con especies que podían proporcionar perspectivas y capacidades de las que carecían. El universo, según las revelaciones proporcionadas a través de la comunicación dimensional, estaba sufriendo cambios fundamentales que amenazaban la supervivencia de todas las formas de vida basadas en la conciencia. Estos cambios requirieron respuestas cooperativas que ninguna especie podría proporcionar de forma independiente, pero que podrían ser posibles mediante una colaboración entre especies cuidadosamente coordinada. La experimentación que había ocurrido durante milenios había sido una forma de investigación diseñada para determinar qué especies tenían las características necesarias para este tipo de colaboración. La humanidad había sido seleccionada no porque los humanos fueran inferiores o fácilmente manipulables, sino porque la conciencia humana había demostrado capacidades de adaptabilidad y cooperación que eran raras entre las especies conscientes. Esta revelación recontextualiza una vez más toda la historia humana. En lugar de ser víctimas de la explotación, los humanos habían sido candidatos a asociarse en una empresa que tenía implicaciones más allá de los planetas individuales o los planos dimensionales. Los experimentos habían sido pruebas diseñadas para determinar si la humanidad podría desarrollar las capacidades necesarias para contribuir eficazmente a este esfuerzo cósmico mayor. Pero incluso en este contexto más amplio, Clara era consciente de que a muchos humanos les resultaría difícil aceptar un rol impuesto sin su consentimiento consciente. La transición a la cooperación activa, en lugar de la experimentación pasiva, se diseñó para abordar esta preocupación, ofreciendo una elección informada en lugar de una manipulación inconsciente. A medida que pasaban los meses y la nueva forma de cooperación se consolidaba, Clara comenzó a ver evidencia de que la decisión que había tomado durante los momentos finales, antes del cierre de los canales dimensionales, había cumplido su propósito. La humanidad comenzaba a desarrollar capacidades que habían sido imposibles bajo el sistema previo de experimentación secreta, pero lo hacía manteniendo los valores y perspectivas que definían la cultura humana. Sin embargo, Clara también era consciente de que la historia estaba lejos de terminar. La cooperación establecida aún era experimental,
y su éxito a largo plazo dependería de la capacidad tanto de los humanos como de las entidades experimentales para adaptarse a formas de relación sin precedentes en sus respectivas experiencias. La fase final de la investigación de Clara consistió en documentar los procedimientos y protocolos desarrollados para gestionar la comunicación dimensional, de manera que las futuras generaciones de humanos contaran con la guía necesaria para navegar por una realidad que ahora incluía la interacción consciente con entidades de otros planos de existencia. Esta documentación era necesariamente incompleta, ya que gran parte de la comunicación con entidades dimensionales implicaba formas de conciencia que no podían traducirse completamente al lenguaje o los conceptos humanos tradicionales. Pero Clara reconoció que incluso una guía incompleta sería mejor que el secretismo que había caracterizado los encuentros de generaciones anteriores con estos fenómenos. A medida que completaba su documentación, Clara reflexionaba a menudo sobre la ironía de que su investigación, que había comenzado con la simple pregunta de qué había sucedido con el cuerpo de Nefertiti, hubiera dado lugar a revelaciones que cambiaron fundamentalmente la comprensión de la humanidad sobre su lugar en un cosmos mucho más complejo e interconectado de lo que nadie había imaginado. La respuesta a la pregunta original había resultado ser a la vez más simple y más complicada de lo previsto. El cuerpo de Nefertiti había sido tomado por una entidad experimental, mientras que su conciencia había permanecido prisionera en el espacio dimensional durante 3000 años. Pero esta simple respuesta había llevado a la comprensión de que toda la historia humana había sido moldeada por influencias cuya existencia la mayoría de los humanos jamás había sospechado. Clara sabía que publicar estas revelaciones sería problemático. La mayoría de los humanos no estaban preparados para aceptar la realidad de que su especie había estado bajo observación y manipulación ocasional durante milenios. Pero también sabía que el secretismo continuo impediría a la humanidad desarrollar las capacidades necesarias para participar como socios informados en los grandes esfuerzos cósmicos que comenzaban a desarrollarse. La solución que ella y el Consejo de Conciencias habían desarrollado era la divulgación gradual a través de canales cuidadosamente seleccionados. En lugar de intentar convencer a toda la humanidad simultáneamente, trabajarían con individuos e instituciones que hubieran demostrado apertura a perspectivas no convencionales y capacidad para procesar información compleja de forma responsable. Este enfoque sería necesariamente lento y a veces frustrante, pero ofrecía la mejor oportunidad para evitar la disrupción social que podría resultar de una divulgación demasiado rápida de información revolucionaria. Clara aceptó que tal vez no llegaría a ver la aceptación generalizada de las revelaciones que su investigación había descubierto, pero confiaba en que el proceso de divulgación gradual eventualmente llevaría a la humanidad a alcanzar el rol de socio pleno que ahora estaba disponible. En los momentos de tranquilidad, generalmente a altas horas de la noche, cuando estaba sola con sus pensamientos, Clara miraba el antiguo espejo que se había convertido en su principal herramienta de comunicación dimensional. La superficie aún mostraba ocasionalmente rostros que no eran los suyos, y voces aún susurraban su nombre en el antiguo Egipto. Pero estos fenómenos ya no la asustaban. Ahora comprendía que no eran sucesos sobrenaturales, sino evidencia de una realidad mucho más rica e interconectada de lo que la mayoría de los humanos jamás habían imaginado. Los límites entre las conciencias individuales, entre el pasado y el presente, entre la realidad física y dimensional, eran mucho más permeables de lo que sugería la comprensión humana tradicional. A veces, en esos momentos de tranquilidad, Clara veía el rostro de Nefertiti en el espejo, ya no distorsionado por 3000 años de encarcelamiento dimensional, sino pacífico y agradecido. Y a veces veía a su padre, Miguel Vidal, quien había sido fundamental en la creación de las condiciones que hicieron posible su investigación, aunque había pagado un precio terrible por esa contribución. Pero más a menudo, veía su propio rostro, cambiado por todo lo que había experimentado, pero aún reconociblemente ella misma. Estas reflexiones le recordaron que, a pesar de todas las revelaciones sobre la manipulación y la experimentación, había conservado su humanidad esencial y su capacidad de tomar decisiones que reflejaban sus propios valores y prioridades. Fue durante una de estas sesiones de reflexión nocturnas que Clara experimentó la revelación final que completaría su comprensión de toda la investigación. Al mirarse en el espejo, vio no solo su propio rostro, sino también los rostros de innumerables personas afectadas por la experimentación dimensional a lo largo de la historia. No eran solo víctimas o sujetos experimentales, sino también contribuyentes a un proceso continuo de evolución de la conciencia que era más grande que cualquier individuo o especie. Esta comprensión le trajo una sensación de paz que había sido esquiva durante toda la investigación. Clara comprendió ahora que su papel no había sido resolver un misterio ni exponer una conspiración,
sino participar en una transición que había sido inevitable desde el momento en que la vida consciente se encontró por primera vez con los fenómenos dimensionales. La investigación la había cambiado para siempre, no solo en su comprensión de la historia y la realidad, sino también en su sentido fundamental de quién era y cuál podría ser su propósito. Ya no era simplemente Clara Vidal, la arqueóloga forense española que había estado buscando respuestas sobre la desaparición de su padre. Ahora era un puente entre mundos, una traductora entre formas de conciencia y una colaboradora en una historia mucho más grande de lo que había imaginado originalmente. Mientras se preparaba para finalizar la documentación de toda la investigación, Clara sabía que los futuros lectores probablemente abordarían su relato con escepticismo. Las revelaciones que había descubierto eran simplemente demasiado alejadas de la experiencia humana normal como para ser fácilmente aceptadas. Pero también sabía que algunos lectores reconocerían la verdad en su relato, ya sea porque habían experimentado fenómenos similares o porque tenían la apertura necesaria para aceptar una realidad más compleja de lo que sugería la sabiduría convencional. Para esos lectores, su documentación serviría de guía para navegar por un mundo que ahora incluía la interacción consciente con entidades dimensionales. Para otros lectores, su relato podría ser simplemente una historia fascinante sobre un misterio que se había resuelto mediante métodos no convencionales. En cualquier caso, Clara estaba satisfecha de haber cumplido con su responsabilidad de documentar todo lo que había aprendido durante la investigación. La última entrada en su documentación fue escrita una noche en la que el espejo no mostró ninguno de los fenómenos dimensionales habituales. La superficie solo reflejaba su propio rostro, ahora más viejo, marcado por todo lo que había vivido, pero también más sabio y más en paz que antes de que empezara la investigación. Clara sonrió mientras miraba la puerta del espejo. Después de todo lo que había aprendido sobre manipulación, experimentación y las complejas relaciones entre seres conscientes a través de fronteras dimensionales, este momento de genuina libertad de elección se sintió como un regalo incalculable. Se acercó al espejo, no para cruzar la puerta, sino para tocar la superficie y comunicar su decisión a cualquier conciencia que pudiera estar escuchando. Permanecería en el mundo físico, sirviendo de puente entre dimensiones cuando fuera necesario, pero siempre manteniendo sus conexiones con la humanidad y su rol como guardiana de los valores que definían la conciencia humana. Cuando sus dedos tocaron la superficie del espejo, escuchó un susurro, débil pero inconfundible, dicho en egipcio antiguo, pero de alguna manera comprensible: no era mi tumba, era mi prisión. Las palabras provocaron un escalofrío final en la conciencia de Clara, porque ahora comprendía que tenían múltiples significados. Eran las palabras de Nefertiti sobre su encarcelamiento dimensional, pero también una advertencia sobre cualquier intento de contener o controlar la conciencia, ya fuera humana o de otro tipo. Y también eran una declaración sobre la naturaleza de la existencia física misma, que podía ser una prisión que limitaba la conciencia o un don que le brindaba oportunidades únicas de crecimiento y experiencia. Cuando la voz se apagó y el espejo volvió a reflejar únicamente el rostro de Clara, supo que su investigación finalmente había terminado. Había respondido a la pregunta original sobre qué había sucedido con el cuerpo de Nefertiti, pero aún más importante, había aprendido sobre la naturaleza de la conciencia, la identidad y la libertad en un universo mucho más complejo y misterioso de lo que jamás había imaginado. La investigación la había transformado de una arqueóloga en busca de respuestas sobre el pasado a una guardiana de las futuras relaciones de la humanidad con otras formas de conciencia. Y mientras miraba su reflejo una última vez antes de dejar el espejo y regresar a su vida normal, Clara supo que, aunque la investigación había terminado, la historia que había revelado continuaría desarrollándose para las generaciones venideras.